Semana intensa en la batalla por la Casa Blanca. Hoy en Máximo Interés analizaremos los detalles del debate entre los candidatos demócratas Barack Obama y Hillary Clinton, con la ayuda, como siempre, de Alana Mocheri, representante de este partido en nuestro país. Alana, muy buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo echamos de menos a James, no podía, tiene una agenda muy complicada, pero esperemos que nada, en cuanto se lo permita el tiempo, se reincorpore, porque así el debate es como mucho más debate. Mientras tanto, aprovechamos para hacer un repaso de cómo ha ido la semana a los demócratas. Hemos escuchado a Hillary Clinton reconocer por primera vez, y nos ha llamado la atención, que Barack Obama podría ganarle un hipotético duelo al candidato republicano, a John McCain. Aún así ha matizado que ella es mucho mejor candidata, pero sorprende que parezca que por fin empiezan a entenderse ambos. Bueno, es que lo que tenemos son dos candidatos magníficos y los dos lo saben entre ellos. Claro que tienen que hacer esa batalla, pero al final lo que queremos es ganar la presidencia en noviembre, y eso es lo que vamos a hacer. El día 22 de abril, si no me equivoco, se celebrarán en Pensilvania las próximas primarias. ¿Qué se espera de allí? Bueno, es complicado porque realmente no estamos hablando de tantos delegados. Estamos hablando que se puede ganar en Pensilvania un total de 158 delegados. Y como está ahora con Barack Obama con unos 1.635 y Hillary Clinton con unos 1.474, bueno, lo máximo que podría ganar ella, según los sondeos, serían unos 79. Eso sí va muy bien para ella. Pero tampoco eso es suficiente para superar lo que tiene Barack Obama y cambiar los resultados donde están. Entonces, yo lo veo un poco difícil, es simbólico, es un estado muy clave siempre en las elecciones, es eso, pero aparte de eso no lo veo tan importante matemáticamente en este momento. Sí, no es significativo, pero bueno, desde luego todo lo que sea sumar y acortar esas distancias que por cierto Barack Obama le saca, pero parece que los medios de comunicación ya no están tan a favor de Barack Obama. Hemos visto alguna polémica, algunos comentarios sobre los votantes amargados en América Rural, su relación de la que no paramos de hablar con el reverendo Wright, también un antiguo profesor de universidad vinculado a un grupo radical. La Obamanía, que es un poco complicado decir, se está agotando. Bueno, es normal que siempre alguien, una nueva cara y alguien con tanto talento como él, tan carismático, lleva un cierto, no sé, un poco amor al principio y luego cuando le vamos conociendo. Y en este caso, una campaña que ha durado tanto, estamos examinando cada cosa que dicen. Cada cosa que dicen está grabado en YouTube y lo analizamos 1000 veces. Estos comentarios, por ejemplo, en San Francisco no han sido grabados. Yo estaba buscando, digo, bueno, ¿hay vídeo? No hay vídeo. Pero si coges el contexto, es que tampoco los veo tan grave, pero lo que hacemos es que vamos analizando, cogiendo trozos fuera del contexto y dando tantas vueltas sobre cada cosa que dicen y de verdad yo creo que es un producto de una campaña demasiado larga, realmente. De todas formas, Alana, Obama continúa respaldándose por famosos cantantes, en este caso ha sido Bruce Springsteen, que ha dicho que es el mejor. Pues sí, y Bruce Springsteen, claro, es interesante, es un hombre muy querido en nuestro país, pero muchos encuestas dicen que realmente estos respaldos no ayudan tanto. Es algo simbólico, es algo bonito para la prensa, pero tampoco significa mucho. Lo que yo veo más interesante es que el periódico, el Philadelphia Daily News, ellos sí han respaldado a Barack Obama, ellos más toda la prensa importante del estado de Pennsylvania, y yo creo que eso tiene un poco más peso, es más serio y eso sí tiene alguna importancia. Lo del boss es más que nada anecdótico, ¿no? Aquí en España los apoyos que reciben los partidos políticos, pues son algunos actores, pero allí como todo es made in America, ¿no? Que parece que todo es muy grande, muy majestuoso. Aunque no esté James, yo te tengo que preguntar por John McCain, el republicano, que parece que va ganando adeptos mientras los demócratas siguen batiéndose a ver cuál es su candidato. John McCain ya tiene los deberes hechos y está sumando lo que puede, claro. Es curioso porque los sondeos van cambiando. Había un artículo ayer en uno de los periódicos grandes de España diciendo que él está ganando contra los dos. Pero realmente era que él está igualado con Barack Obama en el Reuters Ogilvy Poll y ganando poquito con Hillary Clinton. Estamos hablando de números tan cercanos que realmente no significan mucho. Lo que a mí me parecía más interesante
era otro sondeo de los estados claves, los estados que decimos que son como los swing states, que pueden ir a cualquier lado, y como ganamos estado por estado en las elecciones, o todos los electores o nada, eso es muy clave. Y en estos estados, los dos, Hillary Clinton y Barack Obama, están ganando contra John McCain. Y yo creo que esto es mucho más interesante. Los dos demócratas, Hillary y Obama, tienen políticas comunes. Ambos quieren retirar las tropas en un plazo de 60 días y también están en contra de permitir que Irán desarrolle armas nucleares. Es algo que comparten la mayoría de los estadounidenses. Claro, que la gente en nuestro país está harta de esta guerra y quiere ver una solución ya. También lo que está pasando con la economía, eso tiene mucha importancia. Mientras estamos escribiendo una economía débil ahora y esta crisis de hipotecas, que John McCain no quería ayudar a la gente de clase media, mientras los demócratas hemos puesto soluciones para ellos. Yo creo que al final va a ser la economía. Tenemos un dicho que dice, it's the economy stupid, es la economía tonto. Esto fue después de la elección de Bill Clinton en 92 y yo creo que va a ser lo mismo esta vez. Los demócratas estamos proponiendo, los dos candidatos, una solución para salud pública, y frente a una recesión, si es así, económica, lo que vamos a necesitar es un poco de protección para esta gente. Alana, tenemos que preguntarte por la visita de Benedicto XVI, visita histórica a Estados Unidos. En su agenda no hay ninguna reunión con los candidatos. ¿Hay algún motivo o es simplemente falta de tiempo? Pues de lo que yo leí, que él estaba muy consciente de que viene un momento un poco difícil ahora por la elección. Entonces yo creo que ha sido una decisión de él de no meterse en nuestra política. De hecho, que los dos candidatos están aprovechando de eso, de enfocar y hablar específicamente al voto católico, que es un voto muy clave en los Estados Unidos y es un voto que ha cambiado tras los años entre los demócratas y los republicanos. Yo creo que esta vez es un voto que va a ir a los demócratas porque estamos hablando de temas que les importa, como la guerra, que quieren salir de eso, y estamos también hablando de la economía y cómo vamos a ayudar a la gente pobre y la clase media. Son temas muy importantes para ese grupo de votantes. Pues Alana Mocheri, como siempre, un placer. Te esperamos el viernes que viene, a ver si puede venir ese representante de los demócratas, de los republicanos. Alana, venir en nombre de los demócratas. Muchas gracias, Alana. Hasta luego. Seguimos en Estados Unidos porque, como decíamos, Benedicto XVI continúa su viaje por este país. El último encuentro que ha mantenido el Santo Padre ha sido